sin lugar a dudas, lo planteado por la profesora Marcela Mora es interesante porque un poco, ¿cierto?, da a conocer lo que está ocurriendo al interior del mundo universitario. Eso significa específicamente que acá tenemos diferentes componentes del sistema escolar. Hay estudiantes de la universidad, ¿cierto? Hay estudiantes de enseñanza media que ganan que hubiesen también de enseñanza básica, porque la idea es que estamos hablando acerca del currículum nacional. Ello implica, ¿cierto?, un término que para muchos es desconocido. Se habla acerca de los niveles de concreción. Cuando señalamos el nivel de concreción, habla específicamente acerca de las grandes estructuras del pensamiento desde el punto de vista curricular que van haciendo partícipe a la comunidad en el desarrollo de su propio aprendizaje. Y eso es interesante tenerlo como bastante claro. ¿Por qué motivo? Porque los niveles curriculares, todos nosotros, ¿cierto?, hemos pasado por primero, segundo, tercero, cuarto, hasta enseñanza media. O en términos de curriculares, en NB1, NB2, NB3 y así consecutivamente. ¿Ustedes en qué curso están, chicos? En NM3, en tercero medio, ¿cierto? Algunos serán de científico humanista, específicamente del humanista, otros serán del matemático, depende de dónde ustedes provengan. Esa separación es intencionada, existe un porqué de ello. Realmente, la universidad cuando dice, estamos construyendo el perfil de egreso, es decir, está visionando lo que quieren esos estudiantes que recién ingresan hoy. Eso significa que ¿qué está demandando la sociedad en este momento de los profesionales de historia? Antiguamente, ¿cierto?, y bien hacía referencia a nuestra larga data desde el punto de vista del cúmulo de años que tiene tanto mi persona, ¿cierto?, como Marcela, que estudiamos en otra generación, bajo otra estructura, ¿cierto? Bueno, sí, debo hablar por mí. Mi cúmulo de años, ¿cierto?, hacían que yo tuviese la posibilidad de aprender una historia que era netamente discursiva, clases expositivas y el concepto de construcción de aprendizaje o la actividad conjunta desarrollada en los procesos de interacción entre el estudiante y el profesor eran muy pocos. Eso implicó, ¿cierto?, que nosotros fuimos formados de una forma y como decía uno de los profesores anteriores, eso me acercó a la historia o me alejó de ella. Eso me acercó al profesor de historia que yo quiero emular o quiero imitar o me alejó de lo que yo no quiero ser. Eso implicó prácticamente que este análisis que estamos trabajando junto a Marcela obedeciera específicamente a la idea de un poco descifrar estos diferentes conceptos de concreción del currículum. Posteriormente está la microconcreción curricular, donde se señala específicamente la idea relacionada con lo referente a la sala de clases. Hay una diferencia entre lo que es el currículum en acción y el currículum planificado. Y nos hemos dado cuenta que no existe sintonía. Y yo me hago una pregunta a propósito de todas las exposiciones que he escuchado hoy. ¿Existe coherencia entre lo que enseñamos en las universidades a los estudiantes de educación superior y las clases que están realizando efectivamente nuestros egresados? ¿Existe una sintonía entre el currículum emitido desde el punto de vista universitario con el currículum nacional? El currículum nacional nos dice que para el término de geografía, para lograr este tema tan, ¿cierto?, estudiado por diferentes enfoques como es el aprendizaje, tiene diferentes caminos. Para llegar a Pucón se puede ir por diferentes medios y por diferentes caminos, ¿ya? La idea es lograr que el aprendizaje del estudiante exista. Ayer durante una clase que estuve aquí en la universidad le señalaba a mis estudiantes de economía, estimados jóvenes, les decía, ¿por qué es importante estudiar la economía, ¿cierto? ¿O qué ustedes aprendieron de la asignatura que van a poder tener resuelta posteriormente en la enseñanza media? Hubo algunas preguntas y respuestas tímidas todavía. Eso significa que el aprendizaje, al tener diferentes caminos, también tiene diferentes formas. Para eso, ¿cierto?, el Ministerio de Educación, que es a nivel de macro, ¿cierto?, concreción, dice que la geografía está presente de forma transversal. Es decir, el niño desde que está en pre-kinder hasta cuarto medio, ¿cierto?, está estudiando la geografía en forma directa o indirecta, ¿ya? Ello implica que para poder entender la geografía uno debe conocer las bases curriculares. Debe conocer los programas de estudio, los planes de estudio, los textos escolares y también determinar el nivel de logro existente y los ya derogados, ¿cierto?, mapas de progreso. La pregunta siguiente que nos formula esta misma idea de la geografía. ¿Podríamos tratar un poco más cerca? La idea es lo siguiente. El programa de estudio nacional da cuenta del aprendizaje geográfico. Es esencialmente lo que los especialistas han requerido para poder formar la enseñanza del pensamiento geográfico. ¿O será que únicamente tenemos grandes ejes temáticos, contenidistas,
y no están de acuerdo al desarrollo de habilidades que los niños pretenden lograr. Yo podría hacer un ejemplo concreto y real. Estimadas, antes que se me queden dormidas, les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de la geografía que le pasaron en enseñanza media? Preguntas que alarman. ¿Y por qué preguntas que alarman? Porque a mi pregunta se le dice a mi hija, que tiene 16 años, y le dije, bueno, me escuchaste la presentación que voy a exponer mañana junto a muchas personas, ¿y qué te parece? Me dijo, ¿sabes que no te entiendo nada que estoy hablando? Me dijo. Es más, ni me había dado cuenta que en segundo medio me pasaban geografía. Entonces yo dije, wow, el estudiante se percata esencialmente de que el contenido curricular, que las habilidades logradas están siendo potenciadas en ellos, o son simplemente unos receptores de contenido, que llega una prueba, ¿cierto? Se sacan un 7 y siguen felices por la vida. La pregunta del millón es, ¿nosotros como currículum nacional estamos logrando que nuestros estudiantes aprendan? Buena pregunta. El plan de estudio es la cantidad de horas asignadas prácticamente al desarrollo de la disciplina, ¿ya? Los textos escolares, concuerdo plenamente con lo que han expuesto acá los profesores anteriores. Depende del marketing y de la empresa que empuje más dentro del mercado para poder desarrollar si es una editorial 1 o una editorial 2. Pero ¿existe coherencia con los planes y programas de estudio? Ciertamente muchas dudas. Y ya por todos es conocido que en más de alguna ocasión, inclusive, ¿cierto?, han tenido un sinnúmero de groserías al interior de los textos escolares y ni siquiera se han dado cuenta hasta que algún profesor de alguna escuela rural, ¿cierto?, se da cuenta que eso no se puede enseñar. Pero existe pertinencia entre lo que dicen los programas de estudio, las habilidades que deben formar y, ¿cierto?, lo relacionado con el currículum nacional. Habría que hacer un análisis profundo, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Avancemos. A nivel del aprendizaje del estudiante, los estudiantes de muchos establecimientos educacionales se dividen en 3. Estudiantes, ¿cierto?, iniciales, intermedios y avanzados. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia estadística dice que generalmente los estudiantes que están en los niveles iniciales pueden lograr un mayor grado de, entre comillas, aprendizaje de acuerdo a las mediciones externas, denomínese SIMSE, las pruebas SIP, ¿cierto?, las pruebas PISA, el que sea. Pero con eso no nos hacemos cargo del contexto de los estudiantes y mucho menos, ¿cierto?, de la construcción de su propio andamio de aprendizaje. Dicho esto ya ha sido un tanto expuesto. Que habla acerca de los niveles de comprensión, el macro, que es un poco lo que estábamos señalando, el marco curricular, los planes de estudio, ¿cierto?, y los programas de estudio. El segundo, el meso nivel de comprensión, está dado esencialmente por un proyecto curricular del establecimiento. Ya lo decía Marcela, depende de la misión y visión del proyecto educativo del colegio. La misión es lo que yo declaro. El establecimiento, ¿cierto?, X, dice que va a formar líderes cristianos con excelencia académica. Entonces, lo que está declarando es que esos alumnos, una vez que egresen del sistema escolar, van a lograr desarrollar esa competencia y serán líderes cristianos y se verán en diferentes acciones y serán también de excelencia académica, reventarán todas las pruebas y estándares posibles, ¿ya? Entonces, lo preocupante es que los colegios no pueden demandar cuando no cumplen, ¿cierto?, lo que se les promete a través de misión y visión. Si yo en mi colegio no me interesa la geografía y no tengo sistemas de seguimiento o monitoreo de la geografía, malamente voy a poder desarrollar el pensamiento geográfico. Y a nivel micro, ya fue expuesto, donde se habla acerca de los programas de aula, donde están las unidades didácticas, donde están las implicaciones también de nivel o de aula, ¿cierto?, y del diseño de la clase. Esto parece oneroso, una gran cantidad de información, usted dice, por esto nos mató. Pero yo quiero hacerle un ejercicio bastante básico. Lo importante hoy día son los objetivos de aprendizaje. Hoy día el contenido, ¿cierto?, en el sistema escolar da lo mismo porque ustedes hacen un clic y le aparecen 25.000 páginas en Google, ¿cierto? O ustedes tienen un trabajo de cualquier tema, aparece monografías.com, ¿cierto?, profe de historia, aulas de historia, ¿cierto?, aparece lo que ustedes estimen, lo pueden bajar de internet. Pero lo que no pueden bajar de internet es el desarrollo de las habilidades. Y es por eso cuando los profesores les cambiamos la regla del juego a los estudiantes y lo hacemos leer 3 libros en alguna asignatura X y les pedimos a ellos que hagan una comparación entre ellos dando fundamentos, al menos 5 fundamentos, de por qué son diferentes, chuta, ahí no aparece eso en el rincón del bajo.
como lo aparece en Wikipedia. Por lo tanto, sonamos. Tienen que pensar. Y eso es un poco de la apuesta que está haciendo la geografía o el pensamiento geográfico. Es decir, valerse un poco de la ciencia geográfica para poder hacer pensar a los estudiantes. ¿De qué manera? En primero básico, estamos hablando de niños de 6 años. ¿Se acuerdan de 6 años? No, uno estaba preocupado, ¿cierto?, de que la mamá le viniera a buscar porque pensaba que en el colegio para siempre, como si fuera un castigo para toda la vida, ¿cierto? Y lloraban cuando tenían que ir a buscarlo, ¿cierto?, lo iban a dejar. Entonces, en este entorno, lo que busca la geografía, al igual que en segundo, en tercero y en básico, en cuarto básico, lugares y entornos geográficos. Qué maravilloso era en aquellos años cuando no sabíamos qué es lo que era antes, después, ayer o ahora. Entonces nos hacían la pregunta a las tías, bueno, ¿y qué hiciste ayer? Estoy tomando sopa. Entonces uno decía, pero no, ayer, o sea, tiempo pasado, el día anterior. Los jóvenes, los niños, ¿cierto?, no se dan cuenta de eso y empiezan a aprender el pensamiento geográfico a través de la habilidad básica. Existen habilidades que son básicas de aprendizaje y otras que son superiores. Las habilidades básicas son aquellas que tienen que ver con la identificación y la localización. Identifique este objeto, identifique esta ciudad, identifique este entorno. Son cosas básicas que no es lo mismo que diga infiera acerca de este tema, porque ahí el desarrollo de la habilidad es superior. Estas habilidades inferiores están centradas en la educación general básica, que la lógica antigua de los mapas de progreso decía que una misma habilidad tenía que ser progresiva a través de los diferentes niveles hasta llegar al grado de excelencia. En los primeros años, identificación y valoración de los lugares con los que tienen relación de pertenencia y orientación espacial y temporal. Y si yo le dijera que el currículo nacional hoy en día nos pide 4 grandes macro habilidades a potenciar: habilidades de comunicación, habilidades de espacialidad, habilidades del manejo de fuentes y de pensamiento crítico. Esas son las 4 habilidades que están presentes en todo el currículum nacional. La pregunta diferente sería si los estudiantes aquí presentes las tienen desarrolladas. Sería un buen trabajo de tesis, imagino. En el segundo básico, lugares y entornos geográficos, se repite, ¿cierto?, el mismo contenido. Identificación de continentes y océanos, se repite nuevamente el desarrollo de la habilidad a nivel de identificación, a nivel, ¿cierto?, de descripción. El tercero básico ya evoluciona desde el punto de vista de la actividad. Ya no hace falta únicamente identificar, sino que ahora tienen que representar. Para el cuarto básico, ustedes saben que con la cultura de la medición hoy día en los establecimientos vocacionales, cada 2 años los jóvenes están siendo medidos. Segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo, segundo medio, PSU. Es decir, la cultura de la medición, que no es lo mismo que la cultura de la evaluación, ¿cierto?, debe tener como característica que hay cursos que son como más estratégicos. Ya hemos visto, ¿cierto?, en más de algún establecimiento en nuestro país que se desvirtuaba el aprendizaje por la instrucción y el adiestramiento para el CINCE. Y han dejado de lado prácticamente todo porque con el CINCE obviamente llegan los recursos del Estado. Tenemos que en el cuarto básico, que es un curso estratégico de siempre, está la caracterización, que es una habilidad superior a las anteriores. Las grandes zonas rurales del país también están, ¿cierto?, relacionados con el desarrollo de la identificación de distintos tipos de asentamientos y así consecutivamente. He presentado entonces que en el primer ciclo de enseñanza básica las habilidades desarrolladas son todas habilidades que son de orden inferior desde el punto de vista del desarrollo o iniciales. Entonces vamos a hacer. En quinto, sexto, séptimo y octavo básico tenemos que el foco ya cambia. No es el entorno geográfico en lo que nos sitúa, sino específicamente la geografía de América, la geografía general y regional de Chile, el planeta Tierra, morada del ser humano, y la expansión europea. Entonces tenemos que ya los focos del conocimiento disciplinario geográfico cambian, ¿ya? Pero las habilidades permanecen, con un grado, ¿cierto?, de mayor profundidad y concreción desde el punto de vista del currículo. Identificación de las primeras dimensiones naturales del continente, descripción de las principales características físicas del territorio nacional, identificación de la litósfera, hidrósfera y de la atmósfera y la utilización de representaciones. Si ustedes se dan cuenta, el desarrollo de las habilidades y de las competencias que deben tener los jóvenes ya se hacen más complejas. Es decir, el desarrollo de la habilidad está siendo mucho más, en este caso, progresivo. Avancemos. En la enseñanza media, donde están estos jóvenes, ¿cierto?, y donde muchos de ustedes
hace un año atrás estaban en el cuarto medio, hoy en día primero de la universidad, tenemos que se buscaba específicamente los procesos de urbanización y se piden ya habilidades diferentes en la parte del ciclo medio. Caracterización de la migración, comparación de volumen y distribución, caracterización del creciente e internalización de la economía. Es decir, ya el estudiante está tomando partido, está dando opinión y está sobre todo aplicando el conocimiento adquirido. En el caso del segundo medio, misma situación, parte con un proceso de descripción para posteriormente una caracterización y posterior descripción del espacio geográfico regional. El tercer y cuarto medio, donde deberían estar desarrolladas en pleno, ¿cierto? De acuerdo al último mapa de progreso, sería el número 7, ¿cierto? Tenemos que está la caracterización del impacto de distintos procesos económicos y el reconocimiento del impacto, aplicación del concepto de ventajas comparativas y análisis. Es decir, en primero básico es muy difícil hacer análisis y la inferencia, pero sí en los cursos superiores. Es por eso que cuando al estudiante se le hace una pregunta de ensayo, en cuarto básico no tiene sentido, porque no tiene todavía la estructura cognitiva ni el desarrollo de la habilidad para poder lograr la inferencia, la interpretación y el análisis. Educación superior es sinónimo de habilidades superiores. Yo no puedo hacer preguntas de identificación, yo no puedo hacer preguntas a nivel inicial, me refiero, pero sí en el desarrollo pleno de la habilidad. Las habilidades, tomé únicamente 3 cursos y no todas las habilidades presentes porque estaríamos aquí hasta el próximo año, ¿cierto?, hablando del tema. Hablamos acerca de las habilidades potenciadas en la geografía del currículum nacional. Por ejemplo, en un primer básico, localizar a Chile en el mapa mundo, secuenciar cronológicamente, aplicar conceptos relacionados con tiempo, pasado, presente, futuro, día y semana, leer y comunicar información geográfica mediante distintas herramientas. Avanzando, en el cuarto básico, que es un curso estratégico, tenemos que ya nos piden otras habilidades para el pensamiento geográfico. Nos piden comparar aspectos sociales, económicos y culturales. Es decir, no es lo mismo identificar, ¿cierto?, la parte de un globo terráqueo a comparar los aspectos sociales, económicos y culturales. Es decir, aquí hay un desarrollo de habilidades mayores. Orientarse en el espacio, obtener información sobre el pasado y el presente e investigar sobre los temas. Aquí el foco cambia. Es decir, estamos haciendo prácticamente caso a lo que son los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, de acuerdo al ajuste curricular. Es decir, lo que nos están potenciando ya no es el contenido, nos están potenciando el desarrollo de esta habilidad. ¿Ya? Porque si yo le preguntara a uno de nosotros, ¿sabemos realmente inferir entre un elemento u otro o desprender del texto lo que es relevante de lo irrelevante? ¿O podemos analizar la situación inicial de un país bajo una mirada económica sin tener un antecedente desde el punto de vista físico, político, cultural, social y religioso? Para iniciar y ya estar concluyendo esta presentación, la habilidad NM4, en cuarto medio, está supuestamente el desarrollo progresivo de todas las habilidades, la concreción del currículo nacional en forma plena, la primera diapositiva donde hablaba de prácticamente la base curricular de los programas, de los textos de estudio, ya todo debería funcionar. El alumno egresante de cuarto medio y primer año de la universidad, ¿cierto?, debería tener capacidad como para poder responder preguntas tan sencillas como esta. Habilidad NM4 sacada del DEMRE de acuerdo a las preguntas que se obtienen dentro del CIRPAES, que es los resultados que obtienen cada uno de los estudiantes de los colegios que rinden la PSU, que llegan a los establecimientos y dicen en qué habilidades están potentes o están deficientes. ¿Ya? Reconocimiento del impacto y de los desafíos que presentan para los chicos los problemas globales, la contaminación del planeta y el calentamiento global. Esa pregunta la debería responder todo el estudiante de cuarto medio, sin excepción. Sin embargo, la verdad sea dicha que esta fue la pregunta que tuvo mayor grado de error, ¿cierto?, dentro del CIRPAE del año pasado. Avancemos. Otra pregunta también de cuarto medio, ¿cierto?, de la PSU, que los chicos que están en la universidad en primer año tuvieron que contestar. Dense cuenta que el peso de la geografía dentro de la PSU son 24 preguntas. O sea, no es menor. 24 preguntas de la totalidad, ¿cierto?, que se da en la prueba de historia. En el contexto del mundo globalizado, la mayoría de las economías latinoamericanas han debido implementar una serie de medidas que le permitan insertarse en él. Al aspecto, una de esas medidas es
le dan la información porque el contenido no importa, sino que es el desarrollo de la habilidad. ¿Qué tal capaz sea la persona para poder entender que en un contexto, primero del mundo globalizado, posteriormente de las economías latinoamericanas, ha de implementar una serie de medidas que permitan insertarse en él al aspecto, una de estas medidas, es decir, capacidad de síntesis, de inferencia y de deducción en una sola pregunta? Para poder responderla, ¿cierto?, posteriormente. Y finalmente tenemos una pregunta de cuarto básico, un SIMSE. La típica pregunta de geografía de un cuarto básico que le hacen a los estudiantes, ¿cierto?, a sus tiernos 9 o 10 años. Le muestro una imagen donde está el espacio urbano, donde está el espacio rural, donde dice, de acuerdo a la imagen, o sea, ni siquiera es de acuerdo a tu opinión, es de acuerdo a la imagen, ¿ya?, ¿cómo se complementan las actividades productivas de los espacios urbanos y rurales? Y en esta lógica, ¿cierto?, tienen dos, te podría decir que dos flechas que van, una orientada hacia el espacio urbano y el espacio urbano uno hacia el espacio rural. Y las alternativas están condicionadas, ¿cierto?, para que el alumno de cuarto básico tenga la capacidad de poder diferenciar entre una y otra. Desde el espacio urbano hacia los rurales circulan profesionales y desde los espacios rurales a los urbanos, tecnología, dice la primera. La segunda, desde los espacios urbanos hacia los rurales circulan vehículos motorizados y desde los espacios rurales a los urbanos, máquinas agrícolas. Y así consecutivamente. Eso implica que el alumno tiene que hacer un razonamiento. Y sigo, y con esto finalizo la presentación, haciéndome la pregunta que se hizo uno de los colegas anteriormente. ¿Cómo estamos enseñando nosotros los profesores la geografía en los colegios? ¿Por qué los estudiantes de enseñanza media, al hacerse la pregunta ¿qué aprendiste de geografía durante tu escolaridad, durante 14 años de estudio?, no son capaces de poder responder? ¿Y qué habilidades son las que yo tengo desde el punto de vista del pensamiento geográfico en relación al currículum nacional? Y la que quizás más orienta a mis reflexiones, ¿qué grado de coherencia existe entre lo que enseñamos los profesores en las universidades, ¿cierto?, con lo que los estudiantes egresados de la carrera de pedagogía hacen docencia al interior de las aulas de clase? Muchas gracias.